Buenos días, Dios les bendiga a todos. Es un gozo y un privilegio estar hoy de nuevo adorando a nuestro Dios y haciéndolo juntos como su iglesia, como el pueblo de Dios. Como saben, la semana pasada comenzamos una pequeña serie por el mes de diciembre que se llama La Navidad en los Evangelios. Y los invito hoy, por favor, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1. Y vamos a leer los versos 14 y 15. Marcos capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Oremos. Gran Dios, al que contemplamos hoy en toda su majestad, el que revela el gran misterio de que Dios se hizo hombre para salvar a los hombres. A ese es el Dios que adoramos hoy. Espíritu Santo, háblanos, confróntanos, confórtanos, pero no nos dejes igual que como entramos hoy, porque tu palabra nos habla y somos conformados por ella. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Todo el que ha trabajado fuerte durante la semana anhela el viernes o el sábado si tú trabajas el sábado, ¿verdad? Incluso se han inventado frases como que dicen, gracias a Dios que es viernes. El estudiante anhela el día de graduación. La pareja comprometida anhela el día de la boda. Pero yo todavía como niño, cuando era niño, recuerdo con claridad, en mi país se celebraba el 6 de enero, el Día de los Regalos. Lo emocionante que era ese 5 de enero en la noche. Había mucha expectativa, mucha preparación. Ya yo me imaginaba jugando con ese juguete que yo tanto anhelaba. El corazón palpitaba más fuerte, la noche era más larga, esperando que se cumpliera el tiempo. Y a las 5 de la mañana en punto, yo estaba de pie junto a mi hermana frente al árbol, esperando abrir los regalos. Qué emocionante era cuando se cumplía ese tiempo. Pero muchos años después, esta semana le preguntaba a una de mis hijas cuál era su recuerdo más emocionante que tenía de la Navidad hasta ahora, y se esperaba una respuesta muy espiritual, no. Ella simplemente sin titubear me dijo, bajar por las escaleras en la mañanita, todavía en pijamas, y encontrar los regalos debajo del árbol. O sea, había entre estas dos historias muchos años de distancia, épocas diferentes, gustos diferentes, pero un elemento en común, esperando con ansias a que llegara ese día cuando frente al árbol pudiéramos decir el tiempo se ha cumplido y es tiempo de abrir los regalos y disfrutar lo que tanto hemos esperado. Las palabras de Jesús que acabamos de leer en Marcos 1, al referirse a sí mismo, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido. He presentado hasta ahora ejemplos que parecerían triviales, pero hoy te quiero decir con toda convicción que no hay ni habrá un cumplimiento de un tiempo más impactante y de calibre eterno que cuando en el tiempo perfecto de Dios, Cristo, Dios hecho hombre, el verbo hecho carne, hizo su entrada en el tiempo perfecto de Dios en este mundo. Todo cambió para toda la humanidad cuando este tiempo se cumplió. Y eso es lo que estaremos recordando mientras vemos la Navidad desde el Evangelio de Marcos en el día de hoy. El tiempo se ha cumplido. Y 3 recordatorios que son aplicaciones también para nosotros hoy, si estás tomando notas. Primero, Dios es dueño del tiempo todo el tiempo. En Cristo, Dios cumple sus promesas y ellas son sí y amén en Él. Y el Evangelio de Dios conlleva una respuesta del ser humano. Arrepiéntete y cree.
Esos son los 3 recordatorios que estaremos meditando en el día de hoy. Como ya dijimos, estamos en esta pequeña serie y es nuestro propósito en estas semanas ver un ángulo acerca de la relevancia de la encarnación de nuestro Salvador que se presenta en cada evangelio específico. La semana pasada lo vimos desde Juan, cuando vimos el Verbo se hizo carne. Vamos a seguir entendiendo cómo a través de los evangelios se magnifica la obra de Dios y cómo nosotros respondemos hoy a esa grandiosa realidad. Cuando digo evangelios, lo que llamamos evangelios en la palabra de Dios, nos referimos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que están en el Nuevo Testamento y contienen las buenas noticias del evangelio de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Es un evangelio en 4 retratos, presentados de forma diferente, y nos enseña quién Él es y lo que Él vino a hacer. Más que una historia biográfica, cronológicamente detallada, es una historia teológica que nos presentan los evangelios acerca de Jesús. Entonces, hoy llegamos al evangelio de Marcos. Y si eres curioso como yo y estás viendo tu Biblia ahora mismo, te darás cuenta que a diferencia de Mateo y Lucas, no hay una narración del nacimiento de Cristo. No nos da detalles de lo que ocurrió ese día. No hay un pesebre. No se nos habla de ángeles cantando están. No hay pastores. No se nos da ni siquiera el árbol genealógico de Cristo. Y tú dirás, ¿cómo vamos a predicar la Navidad desde un evangelio que no me presenta la Navidad? Marcos es el evangelio más corto, pero también uno que es muy ocupado, muy lleno de acción. La palabra inmediatamente y sucedió enseguida, si ustedes leen el evangelio de Marcos, lo van a encontrar constantemente repetido. No tenemos la Navidad tan clara como en Mateo y en Lucas. Pero inmediatamente esto nos lleva a pensar que el verdadero significado del nacimiento de Cristo lo entendemos a la luz del todo en su obra en la tierra. Su nacimiento milagroso, su vida perfecta, su muerte sangrienta en una cruz, su sepultura, su gloriosa resurrección, su ascensión y su futura venida como el imponente Rey de gloria y majestad. Lo que nos lleva a considerar este primer recordatorio de hoy. Dios tiene el control del tiempo y de todos los planos. Tenemos aquí un periodo de cientos de años de silencio, donde no ha habido la voz de un profeta que le hable al pueblo de parte de Dios y dándole la palabra que necesitaban. Imagínense el sentimiento que existía en ese momento. Cientos de años de silencio, pero todavía había un pueblo que necesitaba la voz de Dios. Había un pueblo que necesitaba la guía de Dios, pero sobre todo había un pueblo que necesitaba un Salvador. Así comienza Marcos, este evangelio dirigido principalmente a una audiencia no judía. Miren lo que dice Marcos 1:1. Él comienza sencillamente, directo, sin mucho adorno. Él dice, principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Comienza inmediatamente trayendo la palabra evangelio. La palabra evangelio en el mundo romano se utilizaba para proclamar las buenas noticias, como que ha habido una importante victoria en una batalla, el ascenso al poder de un nuevo emperador, o incluso es el cumpleaños de ese emperador. Se podían encontrar en ese tiempo, ¿cómo se diría? Tablas donde se escribía la idea de que aquí celebramos el cumpleaños del Dios emperador tal y tal, y usaban la palabra evangelio. Traemos esas buenas noticias. Implicaba un evento histórico que traía una nueva realidad. ¿Y saben qué está haciendo Marcos inmediatamente, sin pensarlo mucho? Él dice, esto que van a oír de ahora en adelante, se trata de las buenas noticias de que el Rey es Cristo, de que el ungido es Cristo, y que ese Cristo es Hijo de Dios y es el mismo Dios.
Les voy a hablar de las buenas noticias de salvación que son reveladas en Jesús. Y procede entonces a conectar en los siguientes versos este Evangelio de Cristo a la obra que Dios ha estado orquestando a través del tiempo como el dueño y Señor de ese tiempo. Lo que ya leímos que Jesús decía en ese verso 14 y 15 es parte del plan perfecto de Dios y de la forma que ya Él lo tenía pensado. Mira lo que sigue diciendo en el verso 2, Marcos 1. Él decía, como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero en la cintura, comía langostas, que eran realmente saltamontes, para aclarar aquí, no era nada de lujo, y miel silvestre, y predicaba diciendo, tras mí, oigan lo que él decía, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno ni siquiera de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Dios es dueño del tiempo. Todo lo que hoy celebramos como Navidad, todo lo que hoy incluso ya leímos que Dios dijo el tiempo se ha cumplido. Marcos está aquí haciendo este recuento de, miren, Dios ha estado en control toda la historia para llegar a este momento. Él está aquí citando profecías de nuevo de cientos de años antes, que veíamos en Isaías 40 y en Malaquías 3. Él la está juntando aquí todas para demostrar que dentro de su plan y dentro del tiempo de Dios vendría alguien como Juan el Bautista, que si se fijan hablamos de él la semana pasada y seguiremos hablando de él yo creo cada semana. Tenía un rol tan importante que como decía en Isaías 40, mi pueblo consuélese, consuélese mi pueblo. Decía en Isaías 40, porque vendrá alguien que va a preparar el camino, va a arreglar la calle, va a tapar los hoyos. El que creció en República Dominicana sabe esto muy bien, lo difícil que son las calles. Y aquí dice que vendría uno en el tiempo planeado de Dios que iba a preparar el pueblo alejado de Dios para que enderezara sus caminos y los baches fueran cubiertos para la entrada del rey. Es como si alguien viene a poner la alfombra roja delante del Hijo de Dios que va a hacer su aparición en el mundo. En el Evangelio de Lucas se relata que cuando el ángel le habló a Zacarías, el padre de Juan, Juan era primo de Jesús, cuando el ángel se le apareció, le dijo acerca de Juan, miren lo que él le dijo antes que naciera, él le dijo, él irá delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías. ¿Dónde estaba aquí Juan? En el desierto. ¿Cómo estaba vestido? Como vestía un profeta del Antiguo Testamento, incluso con dieta parecida a la de Elías. Y decía, con el fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. En el plan de Dios, la forma en que Dios actuaba desde el principio y sobre todo ahora en este punto histórico con Juan el Bautista, era con la idea de preparar el corazón de su pueblo. ¿Había meditado en eso? Una preparación grandiosa. Dios está preparando el corazón de su pueblo. Venía un profeta que allanaría el camino de aquel que permitiría, estando en el desierto, ese nuevo éxodo para su pueblo. Hacia la nueva creación. Que aquel, como proclamaba Juan, él dijo, el que viene detrás de mí es más grande que yo y puede hacer lo que yo no puedo. En el libro de Juan dice que Juan el Bautista sabía que él no era la luz. Su trabajo era apuntar a otros hacia la luz. Él es más grande que yo y puede hacer lo que yo no puedo, salvar a los pecadores. Pero Dios, como dueño del tiempo, tiene una llegada profetizada
pero también tiene una llegada de su Hijo que ha sido preparada. En su plan perfecto, en toda su palabra, tú puedes ver cómo Dios utiliza a pastores de ovejas, a jueces, a pastores de ovejas convertidos en reyes, a profetas y a muchos otros tipos de personas, porque Él es el dueño del tiempo y Él cumple su propósito en la forma que Él decide. La forma de que el camino fuera preparado, la senda enderezada, la vía allanada, comenzaba en el corazón de las personas, incluso en el corazón de los mismos judíos. Decía que Juan el Bautista, que predicaba arrepentimiento de pecados. La forma en que en este punto histórico Dios habla y Dios hacía todo en preparación para la venida de Jesús, era diciendo a la gente: necesitan entender que ustedes son pecadores que necesitan un Salvador. Era más que una revolución política y social, es una transformación espiritual. Y sigue contando Marcos, no lo vamos a leer, pero sigue contando que Jesús, como parte de ese plan divino de cumplir todos los mandamientos de Dios, es bautizado con este bautismo de Juan, identificado con nosotros como su humanidad, pero siendo Él perfectamente justo. Y en esto Dios se complace. Ustedes ven ahí, dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ya Marcos nos comienza y ya estamos con Jesús aquí cumpliendo las cosas que necesitaban ser cumplidas. Pero luego dice que descendió el Espíritu Santo sobre Él y ese Espíritu lo llevó al desierto a ser tentado por 40 días. El éxodo, la tentación, el sufrimiento del pueblo. Un segundo Adán que ahora había sido tentado en un lugar hostil, diferente al primero que fue tentado en el jardín del Edén. Y este sí cumplió perfectamente la labor que vino a realizar. En el plan de Dios se prepara el camino, el Mesías es bautizado, Dios es complacido, el Mesías es tentado, pero triunfa sobre el diablo por siempre, contrario al primer Adán. Todo esto dentro del plan perfecto de Dios. Qué difícil es a veces para mí agendar un día de la semana, con tantas cosas moviéndose. No, que hay que ir, que hoy hay un concierto de la banda, que mañana hay que, y tú tratando de cuadrar todo eso, y se te olvidan de las 10 cosas que planeaste, se te olvidan 8, y todo es eso. Tenemos muchas aplicaciones, calendarios, y aún así nos equivocamos. Pero ¿saben qué vemos aquí a través de todo este relato? Ese recordatorio para ti, para mí hoy. Dios es dueño del tiempo y lo maneja de forma perfecta. Mi pregunta para nosotros hoy es: ¿cómo nos sentimos ante esa idea? Cuando vemos todos los detalles que Dios orquesta para cumplir sus propósitos. Yo entiendo que la respuesta debe ser caer rendidos ante Él y decirle: Dios, actúa en mi vida hoy. Cuando vemos todo esto, nuestro deseo de controlarlo todo necesita cambiar, mis hermanos y hermanas. Tú no controlas toda tu vida. Yo no controlo toda mi vida, pero Dios es el dueño del tiempo y de los planes perfectos y el plan más especial y perfecto que estamos viendo hoy. Esto significa que por más que yo lo crea, ni tú ni yo somos capaces de controlar todo lo que sucede en nuestras vidas, ni de la forma que nosotros esperamos que suceda. Cada vez que celebramos Navidad, ¿saben qué hacemos? En cierto modo recordamos: Dios es soberano. Dios actúa sobrenaturalmente en el tiempo y Él hace que sus planes se cumplan, aunque yo no los entienda completamente, pero sé que su voluntad es agradable y perfecta y siempre será para el bien de sus hijos. De nuevo, aunque yo no lo entienda. ¿Estás listo hoy para confiar en que Dios realmente tiene el control de cada situación de tu vida, de cada relación en tu vida, de cada cosa que hagamos o dejemos de hacer? ¿Estás listo para entregar en confianza al que es el dueño de toda tu vida y de todo tu tiempo?
Que digamos como Jesús nos enseñó a orar: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque tu voluntad es mejor que la mía. Ellos quizás hubieran buscado un Salvador que viniera de otra forma, al que no hubiera que prepararle un camino. Que mejor hubiera sido una revolución donde ahora el imperio judío sobrepasara a todo el imperio romano, griego, sirio, persa, lo que sea. Pero lo que necesitaban aquí, y no se estaban dando cuenta, era que Él vino a reinar sobre corazones arrepentidos. ¿Cómo te sientes con esa idea de que tú realmente no puedes controlar todo? Dios es el dueño del tiempo, todo el tiempo. Pero un segundo recordatorio que vemos hoy aquí. En Cristo, Dios cumple lo que Él promete. Fíjense de nuevo en el verso 14. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Y aquí, se fijan, se acabó el ministerio de Juan el Bautista. Ahora ya está en la cárcel. Ha pasado incluso entre el verso 13 y 14, ha pasado un tiempo. Pero Marco va rápido, ¿ok? Marco nos lleva bien acelerados. Y él dice: Jesús vino a Galilea, una región más poblada, a donde ejerció mucha parte de su ministerio que Marcos narra. ¿Y qué dice que estaba haciendo? El Jesús al que se le había preparado el camino, ¿cuál era su labor principal? ¿Hacer milagros? No, predicar el Evangelio de Dios. Y él dice en el verso 15, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y aquí volvemos a esos versos. Luego de entender que el tiempo y los planes están en las manos de Dios, que lo que ocurrió esa primera Navidad formaba parte de su plan, entonces podemos comprender la trascendencia de lo que Jesús allí decía al formalizar su ministerio en esta tierra. Yo no sé si ustedes han estado alguna vez en un temblor de tierra, en un terremoto. Yo he estado en un par de esos y el sentimiento es único, si les puedo decir, como todo se mueve, la cosa, tú no tienes ningún control de nada y es muy difícil ese momento. Es un momento que te marca. Yo pienso, una teoría personal, yo pienso que hay palabras que son así como sísmicas, que son estruendosas, significativas, como cuando tú dices, sí, acepto. O como cuando tú estás enamorando a la joven y te dices, sí. Palabra estruendosa, ¿verdad? Cambia todo, remueve. O cuando te dicen, ya nació tu hijo. Pero aquí hay una frase extremadamente sísmica. El tiempo se ha cumplido. Una historia entretejida entre un jardín, una serpiente, un desierto, un silencio, una promesa y un cumplimiento. Génesis 3:15 decía, de la simiente de la mujer vendrá alguien que va a aplastar al enemigo. Se ha cumplido. Toda la esperanza del pueblo que ha sufrido en el desierto, que ha esperado en el silencio, todo lo que Isaías, Malaquías, Zacarías, los demás profetas, los demás hombres de Dios como Moisés, los demás hombres de Dios como Josué, todo lo que la tierra prometida que ellos anhelaban, todo lo que ellos veían a una distancia, Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido hoy. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. El cumplimiento de todas las promesas que nosotros necesitábamos se encarnaron en esa primera Navidad en Cristo Jesús. Dice Gálatas 4, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Con qué fin? A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, como tú y como yo. ¿Para qué? Para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. ¿No es eso sísmico? ¿No tiembla tu corazón escuchando eso?
Dios en su plan perfecto preparó el cumplimiento de esta promesa para que ahora nosotros vivamos no solamente mirando hacia adelante, sino mirando a una promesa cumplida que nos da hoy una nueva posición de hijos e hijas de Dios, y por eso podamos llamarnos hoy hermanos y hermanas en Cristo. Segunda de Corintios 1:20, pues tantas como sean las promesas de Dios en Él, en Cristo, todas son sí. Por eso también, por medio de Él, es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, la palabra que se usa para tiempo es la palabra kairos, diferente al tiempo cronológico, como este sermón se está alargando mucho, ya tiene 25 minutos, por ejemplo, es el tiempo cronológico. El tiempo kairos se refiere a un tiempo fijo y determinado, el momento en que las cosas llegan a un punto crítico, un punto de crisis. Es el momento oportuno, el momento adecuado. Y es lo que Cristo está diciendo ahí, es el kairos, es el tiempo adecuado, es el cumplimiento de todo lo que hemos venido viendo a través de toda la historia hasta este momento. Son palabras de una esperanza poderosa viniendo del mismo Señor Jesús. Hay esperanza para un pecador como yo que no puede cumplir la ley de forma perfecta. Hay esperanza para personas que estaban muertas en sus pecados. Ha llegado el dador de la vida. Ha llegado el que proclama las buenas noticias. Ha llegado un Salvador. Era lo que el Señor estaba diciendo. Iglesia, Dios cumple lo que promete. Él es fiel también hoy. Él no va a negar su naturaleza perfecta. Él prometió que vendría un Mesías. Y en el momento que Él consideró kairos, el momento que Él consideró adecuado, en un lugar que Él eligió, del modo que Él lo hizo, cumplió lo que dijo que haría. Y hoy nosotros podemos entender el significado de esa promesa cumplida. Decía en Lucas 1, para Dios no hay nada imposible. Lo usamos muchas veces, pero era imposible que Él dejara de cumplir lo que Él había prometido. Y eso sigue siendo real hoy también. ¿Te da esto esperanza hoy? ¿Confías en las promesas de Dios para ti? Aún en un mundo ajetreado y lleno de tantas cosas, qué bonito es leer aquí el cumplimiento del momento más esperado por toda una humanidad que estaba lista para ir a la condenación completa y eterna sin un Salvador. Pero no solo Él dice, el tiempo se ha cumplido, Él también dice, el reino de Dios se ha acercado. Y aquí hacía Cristo algo que ni tú ni yo podemos hacer nunca. Yo me lo imagino en el momento de Él decirlo. No sé si esto pasó así, estoy especulando aquí. Tómenlo a la ligera, por favor. Pero yo me imaginaría que Él decía, el tiempo se ha cumplido y el reino se ha acercado. Como apuntándose a Él mismo, el reino se ha acercado. El Rey de Reyes, Señor de Señores, que sostiene toda la creación y la sustenta, siempre ha existido, se ha acercado a la humanidad y ese acercamiento ocurre en esa primera Navidad. En el Dios encarnado, en el pesebre sucio y sencillo, se encontraba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como cantábamos, contempla al Rey, nadie es como Él. Y ese Rey de Reyes y Señor de Señores ahora habitaba en los corazones que Dios en su plan perfecto como dueño del tiempo vino preparando a través de toda la historia y específicamente en este punto de Juan el Bautista. Cristo decía, el tiempo se ha cumplido, el Evangelio está siendo proclamado y Marcos en otra parte de su Evangelio nos presenta la idea constantemente de que este Rey vendría como un siervo. Miren lo que dice Marcos 10:45, un buen verso para memorizar. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos comenzaba diciendo principio del Evangelio de Cristo, el Mesías, el ungido, el Salvador. El Evangelio de Dios que se nos presenta aquí es la buena noticia. Hay un hecho histórico, hay un nuevo rey que dice que el tiempo se ha cumplido y ha llegado, aunque ese reino se ha de manifestar completamente en el futuro, en su segundo advenimiento.
El Evangelio nos presenta aquí, hay un nuevo rey que no es falible como los demás reyes humanos. Más que una buena noticia de un alivio temporal por una batalla ganada, es la noticia de que el gran problema de toda la humanidad, alejada de Dios por sus pecados, sin derecho y sin esperanza, hoy por la gracia de Dios, a través del cumplimiento del plan de Dios en Cristo, a través de su obra perfecta, ¿saben qué pasa? Tenemos esperanza de ser reconciliados con Dios por siempre. No en base a obras, no en base a nada que se pueda lograr. Es por la obra de Cristo que se encarnó, que vivió perfectamente. ¿Recuerdan lo que les dije de verlo como un todo? Se encarnó, vivió perfectamente, murió en una cruz y resucitó para vencer por siempre a la muerte y demostrar que Él es y siempre ha sido el Rey eterno. Miren lo que dijo este pastor presbiteriano en el siglo XIX. Él decía, la encarnación de Cristo fue la confirmación de que lo que había sido anunciado y realizado en las eras pasadas para alentar las esperanzas de los hombres arrepentidos. Me encanta cómo él lo pone. Confirmación de que Dios es el dueño del tiempo y eso le da esperanza a pecadores arrepentidos como tú y como yo. Cumplió las promesas gloriosas de redención, abrió ilimitadas y maravillosas posibilidades y expansión y gloria para el pueblo de Dios y para su Redentor. El tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, el evangelio está siendo proclamado y finalmente, otro recordatorio, el evangelio de Dios conlleva una respuesta. Si se fijan en el final del verso 15, él dice, cuando él ha dicho todo esto, arrepiéntanse y crean en el evangelio. El camino ha sido preparado, la promesa ha sido cumplida, el reino ha sido acercado, el evangelio ha sido proclamado. Entonces, ¿qué se espera para los receptores de toda esta realidad, incluyéndonos a nosotros hoy, 2000 años después? Arrepentimiento y fe. Acciones que van juntas en la palabra de Dios. En el libro de Hechos, cuando Pedro daba un discurso donde la gente fue confrontada por la palabra, le decían, Pedro, ¿y ahora qué hacemos? Y él le dijo, arrepiéntanse de sus pecados. Arrepentimiento y fe, para que el Rey establezca su trono en nuestros corazones. Necesitamos mirar mucho más allá de lo superficial y entender que ante los ojos de Dios, ante la grandeza de esas buenas noticias, la única respuesta es arrepentimiento y fe. Arrepentimiento aquí es más que un sentimiento de que qué malo soy. Es cambio de mente. Cambio de mente que cambia mis acciones. Es cambiar de opinión para bien, es aborrecer los pecados cometidos. No es como que tú agarras un perro y le pones un leash aquí y tú lo tienes y él se va y vuelve. No es alguien que todavía está atado a algo. El arrepentimiento implica que yo hago un cambio completo de dirección y aborrezco lo que era antes. Pero también él habla aquí de que hay un cambio de mente, pero también lo conjuga con la idea de que crean, hay fe. Es más que un asentimiento académico. Ok, sí. Es confianza completa en que esta es la única obra suficiente para salvar, sostener y guardar a un pecador. Y estas dos cosas juntas llevan entonces a una vida transformada por el Espíritu Santo. Cuando respondemos de esta forma, todo cambia. No queda una fibra de nuestro ser que no sea completamente estremecida. Mis pasiones van a cambiar. Los deseos de mi corazón van a cambiar. Las aspiraciones que yo tenía con mi vida van a cambiar. La forma de ver mi vida completa va a cambiar porque hay un nuevo rey que habita en mi corazón. Hay un nuevo rey y estoy bajo una nueva administración completamente diferente a la que me tenía esclavizado, atado y condenado. Ahora soy hijo, heredero, soy adoptado, tengo una nueva identidad, entonces tengo un nuevo rey en mi vida. ¿Qué causa en tu corazón esto hoy?
Quizás hoy te puedes sentir atemorizado porque este nuevo rey va a cambiar lo que ha sido tu vida hasta ahora, tus deseos, tus planes, tus apetitos, tus relaciones. Te quiero decir, sí, si estás en Cristo, todo va a cambiar, pero va a cambiar de una manera gloriosamente espectacular, aunque humanamente a veces no lo entendamos. Cada Navidad es un recordatorio de que el tiempo se ha cumplido, de que el Evangelio se ha proclamado, pero también es un recordatorio de que una respuesta es necesaria de parte del ser humano pecador. ¿Estás protegiendo ídolos en tu vida hoy? Ya sea la comodidad, el control, las pasiones, los deseos, el dinero, el poder. ¿Qué pasaría si eso que tanto amas, tanto anhelas, si esa relación, si esa posesión, si esa posición fuera removida de tu vida hoy? ¿Estás listo para cambiar de rey y poner tu lealtad en Cristo? El Evangelio, el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado. Dije ahorita que era un sismo, es un sismo que derrumba altares en nuestros corazones. Derrumba lugares de adoración falsa en nuestros corazones. En un momento cuando Pablo estaba con sus amigos en Tesalónica, dice que se armó un alboroto y la gente que estaba ahí, que no le gustaba lo que estaba pasando, ellos decían, esos han trastornado el mundo y andan diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. Le decían eso al emperador en ese momento. Ellos dicen que hay otro rey que se llama Jesús y han trastornado el mundo. Qué buena descripción de un verdadero creyente. ¿Cómo quisiera yo ser reconocido por otros de esa forma? Como aquellos que por el cambio maravilloso que Cristo ha hecho en su corazón, al cumplirse todas sus promesas en ese tiempo, están trastornando el mundo ahora. ¿Saben cómo? En obediencia a Dios y no en religiosidad vacía. Ahora reina un nuevo rey en mi vida. Recuerda, Dios es el dueño del tiempo. El tiempo se ha cumplido en Cristo y ahora tú y yo respondemos a esa gloriosa realidad. Entonces, celebremos la Navidad recordando, primero, si no has creído, a que esa respuesta es necesaria. Acude a Él hoy en arrepentimiento y fe. Que Él cambie tu mente y cambie tus afectos. Si todavía vives en tus pecados, puedes estar vestido de Navidad, pero no estás verdaderamente celebrando la Navidad, porque el Rey no habita en tu corazón. Pero si ya has creído, como yo, que muchas veces sufro de pensar tanto en el futuro, que me veo afectado delante de los ojos de Dios, les confieso eso. Muchas de mis luchas en mi vida son centradas en a veces no entender la realidad de que Dios es el dueño del tiempo. O no entender la realidad o olvidar la realidad de que en Cristo todo se ha cumplido. Si ya has creído, recuerda el tiempo de Dios para cumplir sus promesas es perfecto en sus planes, aunque nuestros planes en nuestros ojos nos parezcan mejores. Más que la promesa de un carro nuevo, una casa grande y una familia bonita. El que nació en el pesebre, murió en la cruz y resucitó para decirte lo que te dice hoy, puedes ver en pantalla. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Medita en eso en tu corazón hoy. El mismo que dijo el reino se ha acercado, ¿sabe que también decía? En el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo, tengan paz. Si esa es la palabra que Dios tiene para ti hoy también, Él dijo en un momento, el reino se ha acercado, vengan a mí entonces los que estén trabajados y cargados de vivir en estos reinos falsos de este mundo, y yo les daré descanso. Es un nuevo rey que trae descanso a las almas abatidas por el pecado. Y Él también decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y decía también, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la forma en que el reino de Dios se acerca. Un Dios que salva, cuida, protege, sostiene a sus ovejas y a su pueblo. El tiempo se ha cumplido, mis hermanos.
Y lo próximo que dice en el libro de Marcos es inmediatamente, como él habla mucho, inmediatamente, mientras caminaba, ¿saben qué pasaba? Después de haber dicho el reino se ha acercado, él decía, sígueme, sígueme. Y esos fueron sus discípulos, que hoy somos nosotros, seguidores de Cristo, que amamos a Cristo y Él es el Rey de nuestras vidas. Medita en todo esto. Y en un momento después vamos a cantar esa gran canción que dice, venid fieles todos y adoremos a ese Rey que se ha cumplido y ha establecido su hogar en medio nuestro. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu gracia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esa frase tan especial. Señor, no sé qué sería de mí si no hubieran existido frases como esa de tu propia boca, del Dios eterno, diciendo el tiempo se ha cumplido, mis hijos tengan esperanza. Danos ánimo, Señor, hoy en medio de las dificultades. Danos ánimo, Señor, hoy cuando no sabemos qué va a pasar mañana. Danos ánimo, Señor, hoy en medio de toda la incertidumbre en que vivimos en esta sociedad del día de hoy. Danos ánimo, Señor, si estamos dudando de tus promesas. Danos, Señor, el gozo para saber que tu plan es mejor que el mío y que yo esté dispuesto a caminar contigo agarrado de tu mano. Señor, abrázame hoy, protégeme, cuídame. Que esa sea la oración de cada uno de nosotros y que meditemos en esta Navidad en que el Dios se hizo hombre y el reino se ha acercado y nosotros somos simplemente servidores del Rey dispuestos a morir y a vivir por Él. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a responder a ese mensaje que hemos recibido el día de hoy, a cantar, venid y fieles todos. Vamos a ponernos de pie para poder cantar juntos.